Siguiente sesión. Esta conferencia está a cargo del doctor Elías Fuentes, quien nos va a hablar sobre la dislocación de la teoría de Bolzano, la interpretación weierstrassiana que nos fue heredada. Vale, pues muchas gracias. Gracias. A ti mismo te das las gracias. No, gracias a Carmen. Vale, bueno, como lo dice el propio título de mi charla, lo que pretendo explicarles hoy es qué estaba haciendo realmente Bolzano en vez de lo que se nos ha dicho que estaba haciendo. Y se nos ha dicho básicamente desde Weierstrass y compañía hasta la actualidad, ¿no? Entonces, mi presentación se va a dividir en tres partes. Una introducción que, si hay gente de filosofía, trataré de como contextualizar un poco. Luego les hablaré sobre Bolzano y sus trabajos y sus diarios. Bolzano escribió diarios matemáticos. Afortunadamente se conservan todos, lo que nos permite tener una clara idea de lo que está pasando detrás de lo que está publicado. Y además conservamos también sus notas de clase, es decir, hay muchísimo material en archivos sobre Bolzano. Y finalmente, a partir de lo que les explicaré sobre Bolzano, discutiré cómo se conformó la interpretación que actualmente tenemos sobre Bolzano, que es la interpretación weierstrassiana. ¿Vale? Entonces, por explicar un poco a grandes rasgos cosas de Bolzano, quizás a Bolzano lo conocen en matemáticas por su teoría de funciones. Es alguien que haya tomado clases con Carmen, es algo que se ve en su curso. La función de Bolzano, pero este es un trabajo de 1830, ¿vale? Es muy moderno, permaneció en el olvido hasta que fue descubierto en 1920 más o menos. Y bueno, es un precedente muy importante, el primero. Pero justamente esto es de los trabajos posteriores de Bolzano, ¿no? En filosofía lo mismo son conocidos sobre todo trabajos posteriores de Bolzano, como las paradojas del infinito, que es un texto que, si alguien ha leído los fundamentos de Cantor, menciona. Es un autor al que le reconoce estar discutiendo, después de que ha introducido esta distinción entre infinito propio e infinito propio, dice, bueno, el único autor que yo reconozco que ha hecho algo por señalar esto es Bolzano, ¿no? También está el texto de El Nuevo Anti-Kant, que lo escribe estrictamente un alumno de Bolzano. Bueno, las paradojas se publicaron 3 años después de la muerte de Bolzano. El Nuevo Anti-Kant de Prihonsky se publicó en vida, pero con la colaboración de Bolzano, ¿vale? Entonces, aunque no es el autor que aparece en portada, sí dice que es conforme a la teoría de la ciencia de Bolzano y lo que ha explicado Bolzano. Y finalmente la teoría de la ciencia de Bolzano, que aquí tenemos a alguien que estudia justamente a Husserl, y que era un trabajo conocido por Husserl y otros filósofos. Entonces, todas estas obras de filosofía y de matemáticas justamente son la obra posterior de Bolzano. Y lo que a mí me interesa hablarles es sobre la conexión en Bolzano de matemáticas y filosofía, y en particular en los primeros trabajos de Bolzano. Ahora, ¿de dónde viene la versión heredada? A estos autores los reconocerán, quizás. Bueno, quienes no los reconozcan y son de matemáticas, reconocerán los títulos de los libros de estos autores, que justamente son los que se usan, por ejemplo, en clase de Ana, Introducción al Análisis. Entonces tenemos a Bartle, tenemos a Rudin, Kolmogorov, Fomin, y bueno, estos son los autores con los que se aprende, ¿no? Se sigue aprendiendo hoy en día. La única excepción, bueno, todos estos autores hablan del teorema de Bolzano-Weierstrass, excepto Rudin.
él le llama teorema de Weierstrass y punto. Todos los demás hablan del teorema de Bolzano-Weierstrass, que es que todo conjunto infinito y acotado de números reales tiene un punto límite. Básicamente son formulaciones equivalentes las que se van dando, pero digamos que eso es lo que se enseña en la Facultad de Ciencias, salvo que, insisto, tomen algún curso, una optativa en el que ya se vea la teoría de funciones de Bolzano. Pero eso es lo que se suele conocer de Bolzano. Lo que se suele asumir, lo que subyace a la interpretación weierstrassiana, es esto que Freudenthal, un gran matemático del siglo XX, resume perfectamente, que dice, en un texto, por cierto, que es una respuesta a un texto de Grattan-Guinness. Grattan-Guinness afirma que Cauchy plagió a Bolzano y salieron varios autores, entre ellos Freudenthal, a decir que era un completo error esta interpretación de Grattan-Guinness. Lo que decía Grattan-Guinness es que había que leer entre líneas, ¿vale? Y lo que le viene a decir Freudenthal es, bueno, está muy bien leer entre líneas, pero hay que leer las líneas también, ¿vale? Entonces, lo que dice Freudenthal es que las definiciones de Bolzano y Cauchy de continuidad de una función son equivalentes. La de Bolzano, dice, es mucho mejor, es moderna, solo que en vez de delta y epsilon, él está usando omega minúscula y omega mayúscula, ¿vale? Pero lo que dice es, básicamente lo que estaba haciendo Bolzano es lo mismo que va a hacer Weierstrass y la definición epsilon delta de límite estaba ya ahí, solo con una notación distinta, pero está ahí. Y, digamos, en el ámbito de los fundamentos, digamos, la idea que se suele tener es que el trabajo de 1817, que es la prueba puramente analítica, que es el trabajo donde está contenido aparentemente el teorema de Bolzano-Weierstrass, es un hito en la historia del análisis real y es de hecho el punto de partida de la teoría moderna del continuo. Es de hecho el inicio de la aritmetización en el siglo XIX, ¿vale? Estas son las ideas que están presentes en la enseñanza de Bolzano en las matemáticas, digamos. Ahora, volveré a esto más tarde, pero de una vez quiero que veamos la versión original frente a la versión heredada, digamos. Entonces, esta es la definición que da en el prefacio de su trabajo, de su prueba puramente analítica. Generalmente se dice prueba puramente analítica del teorema del valor intermedio. Ahora veremos que ese no es el título del trabajo, pero por eso es conocido el trabajo. Ahora, ¿qué dice? La expresión una función f(x) varía conforme a la ley de continuidad para todos los valores de x dentro o fuera de ciertos límites, simplemente significa si x es cualquiera de tales valores, la diferencia f de x más omega menos f de x se puede tornar más pequeña, esto es algo importante, que cada cantidad dada. Les pido que recuerden esta frase, se puede tornar más pequeña que cada cantidad dada, en tanto uno pueda asumir a omega tan pequeña como se quiera. O, de acuerdo a la notación introducida en el parágrafo 14 del teorema del binomio, que era un trabajo que había publicado un año antes, f de x más omega es igual a f de x más omega mayúscula, ¿vale? Volveremos a eso, porque justamente lo que nos está diciendo es, lo que estoy haciendo aquí se basa en el concepto que introduje en mi trabajo previo. Entonces vamos a intentar ver qué está haciendo, de dónde viene ese concepto y por qué lo está definiendo como lo está definiendo. Y por qué lo está usando como lo está usando, ¿vale? Ahora, a la vez, me interesa realzar este otro aspecto de Bolzano que tiene justo que ver con su cuidadosa definición de las cantidades variables omega, ¿vale? La primera cita es de su autobiografía, de 1831, y está explicando que, bueno, por decir un poco más, Bolzano estudió matemáticas y estudió teología, ¿vale? Y de hecho, bueno, estudió en Praga a finales del siglo XVIII, principios del XIX, que es un contexto muy problemático en Europa central, digamos,
por todas las disputas. Está la Revolución Francesa y entonces viene la invasión francesa y bueno, un montón de conflictos entre medias. La República Checa pertenece al Imperio Austriaco y frente a las ideas revolucionarias francesas, el emperador Franz decide que van a instaurar clases de ciencia de la religión para que no permeen estas ideas francesas, básicamente, ¿no? Y convoca a una plaza, a distintas plazas, una plaza en la Universidad de Praga. Bolzano concursa tanto por la plaza de ciencia de la religión como por la plaza que deja libre su maestro de matemáticas y no se queda con la de matemáticas, se queda con la de filosofía de la ciencia, ¿vale? Esto es importante porque Bolzano firmaba sus trabajos como teólogo, es decir, y está firmándolos en el sur de los territorios germánicos. Hay una disputa ahí, digamos, entre protestantes, católicos y, en resumidas cuentas, un matemático que venía del sur y de República Checa, que estaban aún más cerrados a las ideas que otras zonas de los territorios germánicos, firmando trabajos de matemáticas como teólogo, no resultaba muy atractivo para los matemáticos de Göttingen, Halle y otras universidades, ¿vale? Entonces, dicho eso, Bolzano explica en su autobiografía que su particular interés en las matemáticas estribaba en especial en la parte especulativa de estas. En otras palabras, yo solo apreciaba aquella parte de las matemáticas que a la vez era filosofía, ¿vale? Y esto no es una idea que se encuentre en su autobiografía y uno diga, bueno, sí, en retrospectiva se pueden decir muchas cosas, ¿no? No, esto está presente, de hecho, en el prefacio de su trabajo de 1810. Solo publica 5 trabajos, entre 1804 y 1817, antes de que lo expulsen de la universidad. En ese trabajo justamente está volviendo sobre la misma idea, contándonos que es de especial interés para él esta parte de las matemáticas, ¿vale? Ahora, pasamos a la segunda parte, vamos ya habiendo explicado un poco el contexto de Bolzano y ciertas ideas de Bolzano. Sus primeras lecturas. Estas son las notas de Bolzano de sus clases, las clases de matemáticas de 1796-97 al 99. Y en ellas podemos encontrar estas anotaciones. Definición de las matemáticas. La matemática es la ciencia de las cantidades. Una definición súper tradicional en la época, en el siglo XVIII, principios del siglo XIX. Empieza a no ser muy aceptada, ¿vale? Pero es la definición tradicional. La definición de Wolf, que es un matemático que impactó a muchas generaciones en el ámbito germánico. Y, entre otras cosas, vemos cómo se dividen las cantidades en continuas y discretas, que es esta división tradicional. Continuas atañen a la geometría, discretas a la aritmética, ¿vale? La aritmética es la ciencia de los números y las cantidades fraccionarias, y lo he resaltado porque esto es importante, es decir, los racionales, en sentido estricto desde esta concepción, no son números, son cantidades, ¿vale? Y si eso pasa con los racionales, es que los otros objetos que están ahí pululando, algunos ni siquiera tienen estatus de cantidades, ¿vale? Estoy hablando de los imaginarios, por ejemplo, ¿no? Ahora iremos a ello. Dice, número es una multitud, Menge, tienen que considerar Menge, quizás lo relacionan sobre todo con conjunto, y sobre todo a partir de Cantor y compañía, es el término que prevaleció, aunque hubo otros, Riemann usaba otro, Dedekind usaba otro, entonces es el término que prevaleció, pero antes de tener este sesgo conjuntista, digamos, era un montón, una multitud, un montón en el sentido más cotidiano, digamos. Entonces, número es un montón de cosas de un cierto tipo.
pero las cosas que pueden contarse juntas o constituir un número deben ser del mismo tipo. La unidad es aquello que tienen en común las cosas de un mismo. La primera definición de las matemáticas es de Wolf. Esto es casi textual, son las lecciones de Vidra, pero es casi textual del libro de Kessner, un libro muy influyente en la segunda mitad del siglo XVIII. ¿Y cuál es el ejemplo? Es decir, incluso Bolzano cita el ejemplo y dice, bueno, si tenemos 3 españoles y 2 alemanes, no podemos decir que tenemos 5 hispano-germánicos. Esas son 2 especies que no se pueden mezclar. Ese es un ejemplo burdo, pero la idea de fondo es que números positivos y números negativos no se pueden mezclar, son distintos tipos, ¿vale? Y esto es importante porque, así como les había hablado de qué estaba pasando con la idea de los racionales y los irracionales, los negativos también son un problema. ¿Cómo se trabaja con los negativos? Se puede trabajar, pero ¿cómo se trabaja en el sentido del estatus que tienen? No es que no se estén haciendo cosas con irracionales, sino qué estatus tienen estas entidades, digamos, es lo que se está debatiendo, ¿vale? Y por ponerles un ejemplo de que este era el contexto en el que está Bolzano y hasta principios del siglo XIX, Wolf dice, las cantidades negativas son de un tipo diferente de las reales, y reales utiliza el término Wirklichen, ¿vale? Y este término tiene una connotación distinta a real, de Rielen, ¿vale? Real, estrictamente, está más próximo a lo nuestro, y esto tiene que ver con que sean cantidades con derecho de ser denominadas como tales, por así decirlo, ¿vale? Entonces, como les decía, no se pueden poner en proporción con ellas. Y esto es de Wolf de 1747, pero viene diciéndolo desde 1713, ¿vale? Y es lo que impactó en los matemáticos germánicos del siglo XVIII. Y esta es una cita de Klugel. Klugel es el autor de el diccionario de matemáticas a principios del siglo XIX. La referencia en matemáticas era su diccionario. Y dice, un número irracional tiene una cantidad determinada de la cual la geometría, solo la geometría, puede dar cuenta con precisión. Es decir, estrictamente la aritmética no nos puede dar cuenta de estos objetos, pero la geometría sí, ¿no? Estas son las ideas que están en el contexto de Bolzano. Ahora, en sus primeros trabajos, y me interesan en particular el de 1804 y 1810, por apuntalar algunas ideas que van a estar subyacentes a su desarrollo en el trabajo del teorema del binomio y la prueba puramente analítica, podemos rescatar estas ideas. Primero, al inicio de su trabajo en 1804, dice, yo tengo 2 reglas básicas. Uno, la obviedad de una proposición no me libera de la obligación de proseguir buscando una prueba de ella, al menos hasta que me dé cuenta con claridad que la prueba no es necesaria y comprenda por qué no es necesaria. Y 2, nunca podré estar satisfecho con una prueba completamente estricta que haga uso de conceptos fortuitos, ajenos. ¿En qué está pensando? En la introducción del movimiento en pruebas geométricas y en la introducción de elementos geométricos en pruebas de análisis, digamos, ¿no? No puedes mezclar esto. Subyacente está una clasificación de la ciencia matemática de Bolzano. A diferencia de lo que se solía enseñar con Kessner y compañía, que nos hablaban de matemática, digamos, pura, y entonces tenías la geometría y la aritmética, digamos. Bolzano dice, no, la geometría en realidad es matemática particular y tenemos algo arriba de matemática particular que es la matemática general, ¿vale? Esto tiene raíces en lo que nos expuso Eduardo. Entonces lo que está proponiendo Bolzano es que hay una parte de matemática general donde está análisis, donde está la teoría combinatoria de Hindenburg, para sorpresa, digamos, de algunos, pero en el contexto de principios del siglo XIX no sería tan raro, porque fue una escuela muy importante entre los matemáticos germánicos. Sí. Y está pensando en eso, en esa subordinación de las ciencias matemáticas. Tú no puedes probar algo de las particulares, de las generales, a partir de elementos de las particulares.
e incluso propone una reconstrucción de la geometría en la que no me meteré, pero por ejemplo empieza a decir que no puedes hacer uso de la idea de plano antes de la idea de ángulo. Entonces tú puedes hablar de ángulo sin considerar la idea de plano y solo cuando hayas desarrollado una teoría de triángulos podrás pasar a lo siguiente, ¿vale? Ahora, en eso está pensando ahí. Luego, en su trabajo 1810, que es una propuesta para una presentación de la matemática mejor fundada, dice, en el ámbito de la verdad prevalece una cierta conexión objetiva que es independiente de nuestro reconocimiento accidental y subjetivo de ella. Esto es, a la vez, está pensando en que hay elementos básicos, conceptos simples, a partir de los que se van a desarrollar las cosas. Y estos conceptos simples no pueden ser estrictamente definidos, entonces hay designaciones para ello. Para el punto, no puedes definir estrictamente un punto, pero puedes dar una idea de qué es un punto, y hay elementos básicos para ir construyendo todo el corpus de las matemáticas, ¿vale? Está pensando en eso. Y dice, en el de 1810, la matemática es la ciencia que se ocupa de las leyes, formas generales, a las que deben ser conformadas las cosas en su existencia. Esta es una definición muy rara, incluso en su contexto. Lo más habitual, personas vinculadas a la escuela combinatoria de Hindenburg, era que se hablara de la ciencia como, de las matemáticas como la ciencia de la forma de las cantidades, no de las cosas, estas leyes a las que las cosas se conformarán en su existencia. Pero en sus diarios, en una nota alrededor de 1810, explica un poco más esta idea. Y dice que hablar de formas es hablar de que se abstrae de todas las propiedades particulares de las cosas y solo se considera su composición, su unión en el pensamiento, ¿vale? Y, entre otras cosas, en ese trabajo también podemos encontrar este tipo de notas. En el futuro se habrá de decidir si el infinito o el diferencial son expresiones simbólicas, ¿vale? Justamente esto es lo que les decía antes. Esto ni siquiera es un objeto, es una herramienta, diríamos hoy. Tenemos números, tenemos cantidades y tenemos expresiones simbólicas, ¿vale? Esto es importante para mí porque justo lo que pretendo mostrarles sobre las cantidades omega es que, aunque se va liberando de estas nociones tradicionales, aún las tiene. Y su formulación tan cuidadosa de qué es una cantidad omega tiene que ver con todas estas ideas, ¿vale? Ahora, las cantidades variables omega. ¿Qué hace en el trabajo de 1817? Bueno, en realidad, el trabajo de 1817 tiene que ver con el primer teorema, ¿vale? Una ecuación polinomial que tendrá una raíz real. Y para demostrarla, se ocupa del teorema del valor intermedio. ¿Por qué? Porque el teorema del valor intermedio es más general. O sea, necesitas la potencia del teorema del valor intermedio para demostrar este otro teorema más particular. Tiene que ver con la conexión objetiva de la que les hablé antes. No puedes pasar de lo particular a lo general estrictamente. Tienes que ir de algo más general a lo particular, ¿vale? Y lo importante para mí de todo esto es, primero, la segunda cita que les pongo, que pertenece a su segundo trabajo de 1817, Problemas de rectificación, y dice, explica qué está entendiendo por un procedimiento puramente analítico, ¿vale? Porque es una prueba puramente analítica. Entonces, en un trabajo posterior nos explica qué está entendiendo por un procedimiento puramente analítico. Y dice, un procedimiento puramente analítico es aquel por medio del cual se obtiene una función a partir de otra u otras funciones al realizar ciertos cambios y combinaciones con ellas que se expresan mediante una regla completamente independiente de la naturaleza de las cantidades designadas. Esto es muy moderno. O sea, en su contexto, esto es muy rompedor, digamos, ¿vale? Ahora iremos a esto, ahora iremos al debate que tiene con los infinitesimales, porque sus cantidades omega están postuladas como una alternativa a los infinitesimales, ¿vale? Entonces, lo veremos, pero en 1816, en el trabajo del teorema del binomio, dice, frente a la noción habitual de infinitesimales, yo propongo tal
que siempre he usado con igual éxito, ¿vale? Y sin hacer uso de cosas extrañas. Ahora, como veremos, insisto, esta idea de un procedimiento puramente analítico no tiene nada que ver con, por ejemplo, lo que estaba haciendo Carnot, que todavía se apoyaba, digamos, en la idea de curvas. ¿Vale? Vamos a ello en un momento, pero esto es importante porque no estoy diciendo que Bolzano no sea novedoso, es muy novedoso. El punto es que tampoco es lo novedoso que se nos suele vender. Es un autor de transición justamente entre lo que había antes, que les he medio explicado, y lo que vino después, que son Weierstrass, Cantor y compañía, incluso diríamos Riemann, Dirichlet y compañía, ¿no? Entonces, como les decía antes, el teorema enunciado en el título del trabajo pasa por probar el teorema del valor intermedio, ¿vale? Y básicamente la ruta del trabajo, esto lo hace, aquello lo hace en el parágrafo 18, esto lo hace en el parágrafo 15, antes nos ha dado una versión inicial, es lo que se nos dice, del teorema de Bolzano-Weierstrass, para demostrar el teorema del valor intermedio. Antes nos ha dado el criterio de Cauchy, y antes nos ha dado su definición de una función continua, ¿vale? Ese es el patrón. Básicamente todo descansa en la noción de cantidades omega. Es un poco fuerte decirlo y quizás no es tan estricto esto, pero todo descansa en la noción de continuidad y últimamente en la noción de cantidades variables omega. Es decir, si está pensando en los términos que van a pensar Weierstrass y compañía o no. ¿No? Y es en lo que me interesa enfocarme justamente, en su definición de continuidad y en la definición de las cantidades variables omega. Entonces, ¿cómo define las cantidades variables omega? En el prefacio de su trabajo del teorema del binomio, dice, en vez de las denominadas cantidades infinitamente pequeñas, yo uso con igual éxito, en realidad dice, yo siempre he usado con igual éxito, ¿vale? Ahora ese siempre es una vez más estas reconstrucciones que se hacen. Esto es un trabajo de 1816, la primera versión que tenemos, la versión en bruto de esta definición, es de 1814, o sea, tampoco es que lleve años trabajando con este concepto, ¿no? Pero sí lo ha depurado, ahora veremos eso. Que son las cantidades omega, cantidades que se pueden tornar menores que cada cantidad dada, ¿vale? Esto les había dicho antes que se quedaran con esa idea, porque es importante, es una formulación curiosa, pero ¿qué hay detrás de esta formulación curiosa? La idea de una cantidad que no solo puede ser asumida menor, estos son los infinitesimales, sino que es menor que toda cantidad, no solo cada cantidad dada, sino toda cantidad concebible, no es contradictoria. Está diciendo, esta idea de los infinitesimales es contradictoria. En cambio, lo mío, que en lugar de decir que toda cantidad es cada cantidad y una en vez de una que ya es una que puede tornarse, es correcto, ¿no? Y en el trabajo, en la prueba puramente analítica, nos remitía al parágrafo 14 del teorema del binomio. Entonces, la definición la da en el prefacio y en el parágrafo 14 habla de las cantidades omega ya, tal cual. Y dice que en esa define las cantidades como lo hemos visto y designa a omega mayúscula como la suma o diferencia de una multitud finita de tales cantidades. Esto también es importante, que hable de una multitud finita, ¿vale? Porque en su trabajo del teorema del binomio está trabajando, diríamos hoy, con segmentos iniciales de series infinitas. Entonces, porque está evadiendo trabajar abiertamente con lo infinito en matemáticas, digamos, ¿va? Esa es la idea, de hecho. Ahora, por aterrizar un poco más este debate, ¿cuál es el problema para Bolzano con los infinitesimales? Bueno, en sus diarios podemos encontrar un montón de autores con los que está discutiendo. Schultz, por ejemplo, un autor importante germánico. Newton está discutiendo la edición de Colson de Newton y la noción de cantidades evanescentes. Y Carnot, su trabajo de 1717, las reflexiones sobre la metafísica del cálculo. Y
yo me concentraré en esto para mostrarles qué está pasando ahí, digamos, qué le resulta problemático de los infinitesimales, además del concepto, porque justo lo que intento realzar, como les dije al principio, es que no solo está como la parte operativa, sino la parte conceptual, ¿vale? Entonces, si ha cuidado mucho su definición de cantidades omega, es porque algo nos quiere decir, pero además es que no le parecen estos unos objetos válidos en los procedimientos matemáticos, ¿no? Entonces, le dedico un montón de páginas a Carnot y por eso lo pongo a él, porque es un ejemplo claro de lo que está pasando por la mente de Bolzano, y se ocupa del problema de trazar la tangente en el punto M en la circunferencia MBD. Entonces, Carnot nos dice, este problema se puede resolver con cálculo infinitesimal. Es muy fácil. Entonces, asumamos que el círculo es un polígono de un gran número de lados, ¿vale? Entonces consideraremos a Mn uno de tales lados, lo extendemos hasta cortar el eje, tenemos la tangente. Y ahora se sigue esta proporción y a partir del hecho de que la curva en el punto M está dada por tal ecuación y el punto M por tal otra ecuación, tenemos la igualdad y, por ende, dado que MO y NO son muy pequeños, de hecho son menores que MN, que por hipótesis es muy pequeño, entonces prescindimos de ellos y voilà, ¿no? Entonces Bolzano dice, bueno, ok, sí, has llegado al resultado, pero ¿qué es esto de...? Y prescindimos de ellos y voilà, ¿no? O sea, esto no es muy riguroso. Y como pueden ver, además, esto no encaja con su idea de un procedimiento puramente analítico. Es decir, Carnot está descansando todavía en consideraciones geométricas, ¿vale? Cosa que era rechazable por completo para Bolzano. Entonces, dice Bolzano, en su definición de 1814, esto es la primera versión que existe en sus diarios de qué son las cantidades omega, ¿vale? Entonces dice, la noción de omega debe ser entendida como la aserción de que para cada cantidad ya aceptada, uno puede aceptar una aún menor. ¿Y qué significa esto para Bolzano? Significa que solo en potencia se puede hablar como de ella, solo implica un infinito potencial. No puedes hablar como que de facto ya es menor que, ¿vale? Ahora, ¿qué hay ahí? ¿Qué idea hay ahí? En sus diarios, además, cuando está discutiendo todo esto, cita, está trabajando de hecho con la traducción al alemán del trabajo de Carnot que la hace Hauff en 1800, ¿vale? Y cita, después de la traducción, Hauff da un largo comentario sobre la historia de los infinitesimales. Y en algún momento dice esto, y Bolzano lo cita, digamos, no alabándolo, pero aceptando esto, o sea, como un punto clave que hay que tener en cuenta, ¿vale? Dice Hauff, varios matemáticos filosóficos de la época, y está pensando en Lhuillier y otros matemáticos, han recuperado la bien fundada distinción efectuada por metafísicos antiguos entre el infinito actual y potencial, derivando de ello la consecuencia acertada de que las cantidades solo pueden alcanzar el infinito potencial. Es decir, no puedes hablar de ellas como infinitos en acto, ¿vale? Y esto, además, se suma, entonces empiezan a tener sentido pequeñas expresiones de Bolzano que no terminan de cuadrar a los historiadores, digamos. Son de estas cosas que dicen, bueno, una curiosidad, ¿no?, de Bolzano, pero luego en estas cosas justo radican cosas importantes, ¿vale? Entonces Bolzano, de hecho, está criticando la presentación habitual de cantidades irracionales como fracciones de facto infinitas, fracciones continuas. Eso no es válido justo porque introducen el infinito en las matemáticas, ¿vale? Y porque ello implicaría justo la existencia de números infinitos, y dice, y uno se hallaría en la contemplación del infinito. Y tiene un montón de expresiones de este tipo en sus diarios, como cuando Klugel está explicando los infinitesimales, dice, bueno, Klugel se ha perdido en el laberinto de los infinitesimales, justo por esta contemplación del infinito, o sea, esto no es válido en matemáticas. Aún más, en algún momento en sus diarios,
dice que justamente los irracionales no pueden ser expresados por una multitud finita de números. Es decir, son cantidades, no son números. Y justamente porque no pueden ser instanciados, digamos, numéricamente, ¿vale? Que es la idea que subyace al fragmento que les mostré antes de Klugel también. O sea, es la geometría que nos puede dar cuenta, en sentido estricto, de estos objetos, no la aritmética, ¿vale? Y expresiones de este tipo, por ejemplo, justamente le parecen una afirmación que alarma el sentido común. O sea, Bolzano es muy claro en sus trabajos y en sus diarios sobre que no se debe aceptar el infinito en acto, ¿vale? Y en 1816, de hecho, en su trabajo del teorema del binomio, el último parágrafo, el 75, dice esto. Dice, yo a lo largo de este trabajo he evitado ciertos casos que tienen que ver con ciertas cosas. A saber, expresiones imaginarias, irracionalidad de una cantidad, oposición matemática, porque se llamaban opuestos, ¿no? Los números negativos en realidad eran los opuestos. Todos estos son conceptos que deberán ser desarrollados con mayor claridad. Vale, entonces justamente el punto es que a la formulación tan cuidadosa de Bolzano de las cantidades omega subyace este debate por formularlas de alguna manera que solo introduzcan el infinito en potencia, no en acto. Y esta distinción justo de infinito actual y potencial va a desaparecer con Weierstrass, Cantor y compañía. Es decir, estas consideraciones no tienen sentido en el contexto posterior de Weierstrass, Cantor y compañía. Y ahora diré un poco más sobre ello, ¿vale? La interpretación weierstrassiana. ¿Cómo llegó Bolzano a nosotros? Porque les digo, Bolzano estaba en Praga y a principios del siglo XIX, y muchas de sus obras, las que vimos al principio que les mostré fotografías, fueron conocidas hasta después. Su teoría de funciones fue conocida hasta el siglo XX. Un montón de obras fueron conocidas, su teoría pura de números, que es un trabajo de los 30, 1830, donde intenta desarrollar una teoría de números reales. Ahí sí, ese permaneció igual hasta el siglo XX desconocido. O sea, eso no es lo conocido de Bolzano, sino lo que acabamos de ver, ¿vale? Entonces, ¿cómo llegó hasta nosotros Bolzano? Bueno, la primera evidencia que hay es, en realidad es de Hoffman en 1823, pero esta se conoció hasta 1993. De la que se tenía idea era de esta nota de Abel cuando en sus notas de sus cursos de París, que no se ve muy bien y está en noruego, pero dice esto, Bolzano, arriba dice Bolzano es un tipo viejo o algo así, y luego dice Bolzano es un tipo listo por lo que puedo ver. No se sabe bien qué trabajo revisó de Bolzano, es lo único que se sabe, ¿vale? Pero bueno, que le esté dando un cierto crédito ya es algo, digamos. Entonces la primera noticia es meramente anecdótica. Lo siguiente sí es importante, que fue previo de hecho, pero insisto, solo fue publicado hasta 1993, lo encontró Schubring, revisando archivos, en una revista fue publicada una reseña de su trabajo de 1817. Y lo que es interesante para mí destacar son estos puntos, ¿vale? Que destaca también Hoffman, ¿vale? Dice, la prueba habitual se basa en una verdad geométrica, esto es, ajena al análisis. Asimismo, es inadmisible una prueba en la que intervienen los conceptos de tiempo y movimiento. Entonces, está de acuerdo con Bolzano en que hace falta aquí mayor rigor, ¿no? Dice el teorema que da nombre al trabajo, no el teorema del valor intermedio, el teorema que algunos llaman del signo opuesto, digamos, se basa evidentemente en aquel más general. Entonces también esto está claro, ¿no? El procedimiento de Bolzano ahí está claro. Y luego viene a decir, bueno, omega en realidad son cantidades variables lo suficientemente pequeñas. Esto parece hacer honor a Bolzano, pero a la vez no termina de ser estrictamente con lo que se quebró la cabeza Bolzano para definirnos omega, ¿no? Y finalmente dice, citando a Bolzano, que para cualquiera que tenga un concepto correcto de cantidad, la idea de una cantidad omega es la idea de una cantidad real, actual. Esto es,
Piensen en lo que les había dicho antes, que había dos términos para reales, ¿no? Entonces, está hablando en el sentido justamente de en acto, pues. Esas son las primeras noticias que tenemos sobre la recepción de las ideas de Bolzano. Bolzano, ¿quién tenía acceso a la revista, a la reseña? Bueno, Schubring aventura que, por ejemplo, Ohm es muy claro que leía con frecuencia este diario y entonces pudo haber leído, ¿no? La reseña de Hoffman del trabajo de Bolzano. Pero lo cierto es que no se le prestó mucha atención a Bolzano hasta Weierstrass, ¿vale? Y Weierstrass empieza a dar clases en los 60s, daba el curso de Introducción a la Teoría de Funciones Analíticas y de esto se conservan notas, un montón de notas, de las clases del 65, del 68, del 74, del 78, hay un montón. Lo que me interesa destacar es su introducción del teorema de Bolzano-Weierstrass, para luego pasar a lo siguiente que tiene que ver directamente ya con las cantidades omega. Pero podemos ver las primeras formulaciones del teorema de Bolzano-Weierstrass, ¿vale? Y así está enunciado. Es decir, si van a las notas tomadas por Killing en el 68, esta es la formulación del teorema de Bolzano-Weierstrass. Si en un dominio acotado una función tiene una propiedad con infinita frecuencia, entonces hay al menos un punto tal que en cada vecindad de dicho punto la función tiene la propiedad requerida. Esta es una primera formulación. O sea, vamos a ver incluso en estas formulaciones cómo va evolucionando, porque ese es otro asunto. O sea, el propio Weierstrass va depurando sus conceptos. Perdón, pero sí. ¿el teorema de Bolzano-Weierstrass aparece? Sí, aparecen. Sí, exacto. Tienen que considerar además, por que quede clara esta depuración, digamos, que se iba haciendo, que si han leído los trabajos de Cantor y de Weierstrass, cuando ellos proponen su definición de los números reales, ellos hablan de Zahlengröße, de cantidades numéricas. O sea, incluso el término todavía evoca esta distinción entre cantidades continuas y cantidades discretas, pero evoca. Ellos ya están trabajando en un ámbito muy abstracto y muy moderno, aunque con términos, digamos, inadecuados, ¿no? Y alumnos de ellos, de Weierstrass, todavía van a decir que solo la geometría nos puede dar cuenta de los irracionales, por ejemplo, ¿no? O sea, esta idea permanece ahí, no terminan de estar metidos en la modernidad, digamos, ¿no? Entonces, otra formulación, en este caso no aparece listado como teorema de Bolzano-Weierstrass, pero aparece teorema y en una nota a pie dice, véase trabajo de la prueba puramente analítica de Bolzano publicado en Praga, bla, 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 bla. O sea, seguramente Weierstrass les mencionó el trabajo. Los alumnos justamente lo que recuerdan es a Bolzano diciendo que sus desarrollos se basaban en los desarrollos de Bolzano, digamos, ¿no? Entonces, supóngase que en el dominio de una cantidad real X se ha definido de una cierta manera otra cantidad X', que puede tomar infinitamente muchos valores, todos los cuales yacen entre dos límites definidos. Entonces, se puede probar que en el dominio de X hay al menos un lugar A, tal que en cualquier vecindad arbitrariamente pequeña de A hay infinitamente muchos valores de X. Eso ya es un cambio respecto a la primera formulación del teorema de Bolzano-Weierstrass. Y finalmente, cuando finalmente introduce el concepto, el término de punto límite, es hasta 1886. Esto ya lo publica él, ¿vale? Pero porque vean que incluso ahí hay historia que contar, o sea, cómo fue depurando, cómo fue pasando de hablar de una función, hablar de ya cantidades reales y demás, ¿no? Bueno, todo esto Moore lo ha discutido en su trabajo del 2000. Ahora, como les he dicho, como les he dicho, después de ello, lo que hay que ver son los alumnos de Weierstrass. Entonces, los alumnos de Weierstrass, su maestro les decía, bueno, todos estos desarrollos que estamos viendo, hay que considerar el antecedente de Bolzano, ¿no? Y los alumnos, lo que se puede encontrar, bueno, esto tiene que ver con el teorema de Bolzano-Weierstrass, que prueba para R, prueba el teorema de Bolzano-Weierstrass para R. Lo que me interesa ahí es que vean la diferencia entre lo que pasó con Bolzano y lo que pasó con Weierstrass. Bolzano lo que hizo fue dividir repetidamente una cantidad por 2.
no subdividir un intervalo en tanto conjunto de puntos. O sea, ni siquiera está pensando en números reales. O sea, estos matices son los importantes justamente. En efecto, hay una idea que Bolzano rescata, que usa para probar el principio, lo que se puede considerar el principio de Bolzano-Weierstrass, PBW, y eso le permite pasar al teorema de Bolzano-Weierstrass. Ahora tenemos un montón de cosas equivalentes, pero en el desarrollo histórico esto tuvo una sucesión de qué vino primero, qué vino después y por qué vino esto de este sitio, digamos, ¿no? Ahora, los alumnos, a partir de todo esto, Schwarz, Cantor, Heine, justamente hablan en su correspondencia y en sus trabajos de los principios de Bolzano-Weierstrass o los desarrollos de Weierstrass a partir del método de Bolzano, el método. Entonces ellos todavía no están pasando a decir otra cosa. Sin embargo, Cantor sí estudió con él y Schwarz también, y Heine pasó un tiempo estudiando con... O sea, cuando digo alumnos no necesariamente les dirigió la tesis o así, sino que pasaron al menos un semestre y asistieron a sus clases y demás, ¿no? Y lo siguiente que tenemos, o sea, esto es en 1870-74, y lo siguiente que tenemos es la nota, la entrada del diccionario, la Enciclopedia Universal de Ciencias y Artes, en la que Hankel, cuando está hablando del término límite, en una nota a pie mete el trabajo de Bolzano del teorema del binomio y dice que ya en Bolzano se puede reconocer un claro y correcto concepto de convergencia de una serie, ¿no? Pero para que ya encontremos una estricta identificación entre lo que hace Bolzano y epsilon delta, que es lo que nos decía Freudenthal al principio, que les mostré la cita que dice, básicamente aquí tenemos epsilon delta en lugar de omega minúscula, omega mayúscula, ¿no? Es el trabajo de Stolz, que es el más reconocido. Él hace una reseña muy larga del trabajo discutiendo, y justo ahí va citando a Bolzano y va reescribiéndolo en los términos de Weierstrass. Entonces, si tenemos que encontrar un primer culpable de esta idea, puede ser Stolz. Más allá de que Weierstrass les decía, hay que reconocer que esto no me vino de pronto, ¿no? O sea, yo tomé ideas de Bolzano. Pero esta identificación de omega con epsilon delta viene justamente a finales del siglo XIX. ¿Y qué ha pasado después de eso? Bueno, después de eso todo el mundo ha hablado de cómo Bolzano ya había hecho lo que luego haría Weierstrass, y cómo de hecho estaba buscando el proyecto que tenían Weierstrass y compañía de aritmetización, ¿vale? Entonces tenemos a Hilbert, por ejemplo, en 1900, diciendo que los logros más provocadores y notables del último siglo son geometrías no euclídeas y la aritmetización que tiene en Bolzano como una figura clave, ¿no? Klein también viene a decir lo mismo, en 1926. Boyer, un historiador importante de las matemáticas del siglo XX, viene a decir lo mismo, y Dugac, ¿vale? Lo que intento mostrarles es que ya durante el siglo XX esta idea se propagó rápidamente, digamos, que Bolzano estaba definiendo en los términos de Weierstrass, pero no solo eso, sino que también quería fundar en los términos de la aritmetización el sistema numérico a partir de sistemas más simples, digamos, que es lo que hacen Cantor y Weierstrass. En sus definiciones de los números reales parten de los racionales. Y quizás el primero de los primeros que hace que partir de los naturales es Ohm. O sea, si hay un precedente ahí, es Ohm, construir primero los naturales, pasar a los racionales y así sistemas más complejos, digamos, para que todo esté bien fundado. Pero este proyecto no está en Bolzano, justamente. Entonces, como notas finales, insisto, el énfasis de Bolzano en la definición cuidadosa de omega, que es una noción sumamente abstracta para su concepto, todavía tiene cierta herencia de las matemáticas del siglo XVIII. Y lo muestra justo su énfasis en que se tiene que hablar en términos de un infinito potencial. Como les decía antes, justo el enfoque weierstrassiano implicó el abandono de esta noción de cantidad variable. O sea, esta noción de cantidad variable era central en el análisis y de pronto desapareció. Y claro, tenemos variables sintácticas y variables de una función real, pero esta idea desapareció y pasamos a tener de facto, digamos, un dominio puramente matemático, los números. O sea, Cantor no se va a poner a decir que está dado en potencia, no, los números están dados, están bien definidos y punto. Y ya trabajamos
con ese infinito en acto, en los términos de Bolzano, digamos. Pero eso no estaba haciendo Bolzano. De hecho, Bolzano en 1917 no parece ver la necesidad de una caracterización conceptual de la continuidad del dominio de los números reales. Él no parece estar buscando eso. Luego, en efecto, lo pongo al final, al siguiente año de la prueba puramente analítica, en 1818, se encuentra la primera nota en sus diarios en la que estaba hablando del infinitamente grande y lo infinitamente pequeño y dice, bueno, el infinitamente grande se puede aceptar. Y el infinitamente pequeño, pues empieza a pensar que sí. Y empieza a pensar que sí, porque lo expulsaron de la universidad, no se sabe muy bien, bueno, sabemos por los diarios, pero no hay mucho desarrollo ahí. Pero luego en los 30, justamente les he dicho, desarrolla un trabajo, su teoría pura de números, en la que intenta desarrollar una teoría de números reales. Una teoría de números reales a partir de infinitesimales, digamos. Infinitesimales no en el sentido más tradicional, si quieren hablar en los términos más modernos, o sea, incluso Cauchy está metiendo el término infinitesimales. Es decir, él está pensando en que necesita ya aceptar el infinito en acto para poder desarrollar una teoría de números reales. Pero esto es hasta 1830. Antes Bolzano justamente se debatía con esa noción, ¿vale? Y justo la asunción de que Bolzano sí tenía ese proyecto es lo que subyace a esta idea de que Bolzano es el padre de la aritmetización, es decir, el padre de este proyecto. ¿Es un antecedente? Sí, es un autor un autor clave en la transición, clave en el sentido, no por su impacto, quizás indirectamente, pero que ya tenía ideas muy modernas a principios del siglo XIX, ¿vale? Entonces, pues sí, básicamente eso es lo que quería contarles. Gracias. Y esta parte al principio nos decías que una forma es, en realidad se basa en las cosas, en la naturaleza de las cosas, es una abstracción a partir de esas cosas. ¿Cuál sería ese fundamento de la realidad donde forzamos la continuidad? Es lo que se omega muchas cosas. Sí. Por otro lado, esta es una diferencia gigantesca con los desarrollos de Derek y de Kant, donde ellos justamente es el negar esa relación que les permite dar el salto a definir la continuidad. Claro, claro, claro. Entonces, ¿cuál es dónde te Bolzano en el mundo? Sí. Cuando introduce su noción de cantidades variables omega en el prefacio, cuando está discutiendo, les puse el fragmento y está discutiendo, los infinitesimales son tal, ¿no les parece una noción contradictoria? En cambio, la que yo uso, cuando está diciendo eso, omití una parte en la que dice, bueno, y además las cantidades variables omega, o sea, la idea de las cantidades variables omega, se puede ver muy claramente en el tiempo y en el espacio. Y estos son esos fragmentos que todos dicen, va, una ocurrencia de Bolzano y demás. En el siglo XVIII, todos los autores, como Kessner, Karsten, Segna, todos estos autores te hablan de la cantidad variable y te ponen ejemplos, digamos. Entonces, en lo que están pensando es, por ejemplo, en el fluir del agua, o digamos en el cambio de la temperatura, o en este tipo de cosas, en este tipo de variabilidad, que esto no tiene nada que ver con lo de finales del siglo XIX, no, pero justamente eso es lo que subyace ahí, ¿no? O sea, eso. Si es que no es como muy exotérico, ¿no? Donde está el mundo, yo hablo de una forma, pero es una manera de hablar, pero en realidad nunca me separo del mundo. Sí, sí, sí. Sí, pues al respecto, Cauchy en 1821 define número como la medida que surge de las magnitudes y sí distingue entre cantidad y número. Y es bonito como lo hacen los preliminares, que incluso define número irracional como un ejemplo de cómo está definiendo límites. Un número irracional para Cauchy en 1821 será el límite de fracciones, ¿no? Entonces, en este juego de cantidad, magnitud,
cómo se va consolidando esta noción abstracta del número, un poquito contemporáneo a Bolzano, también Cauchy hace eso. Sí, tendría que decir algo, y esto lo suelto muy torpemente, sin más, porque no lo sé de cierto. Es decir, yo ya fui a consultar la fuente, pero tendría que estudiarla detenidamente. Lafwitz, un historiador de las matemáticas, justamente rescató unas notas de Cauchy de cerca de 1830, en las que Cauchy parece que de fondo, lo dice explícitamente, rechaza el infinito en acto. Parece que de fondo todavía tiene raíces de esta idea, o sea que incluso Cauchy, con su modernidad, podría tener algo, pero no lo sé, o sea, te lo digo solo como nota, porque es algo que creo que Cauchy es un autor que me parece que también se tiene que revisar con cuidado. Lo mismo que Weierstrass, o sea, son autores que fueron depurando sus cosas. Esto de hablar de un autor ya hecho, lo vimos con cómo introduce Weierstrass el teorema de Bolzano-Weierstrass. Va cambiando hasta tener la versión depurada que tenemos, pero al principio no se termina de semejar a lo nuestro, pues. De hecho, es muy parecida a la definición de continuidad de Cauchy y de Bolzano, pero ¿no? Sí. Cauchy la define en términos de lo infinitamente pequeño, ¿no? Y su noción de infinitamente pequeño, a pesar de que hace unos teoremas al respecto, y que se puede decir que es como un proceso de límite, pues todavía está como ambigua, ¿no? La noción. Sí. Hay incluso, sí, perdón, Carlos, sí, seguro que, por ejemplo, Uria Beni Sinacer, que es la traductora de Bolzano, por ejemplo, al francés, una de las traductoras, sí, Sebestik, justamente realza esto que dices, o sea, que en Cauchy todavía podemos encontrar una cierta concepción dinámica, digamos, todavía no una concepción enteramente estática a través de sus términos y ciertas ideas que se pueden localizar. Sí, y como otra nota marginal, reciente en un artículo que no se ha publicado, varios autores encontraron unas notas de Cauchy de 1817, antes de que se publique el trabajo de Bolzano, en el que ya tiene la definición de continuidad, digamos. Esto a propósito del debate de Grattan-Guinness, de que le plagió a Bolzano y demás, estos autores dicen, bueno, si ya lo tenía más o menos casi prácticamente en 1817, es que ese debate ya queda por zanjado, ¿no? Bueno, eso. Bueno, no sé. La observación que quiero hacer tiene que ver con la gestación de esta modernidad, en la cual, o a partir de la cual hay una serie de nociones que aparecen o empiezan a aparecer como nociones, no sé cómo decirlo, caducas, inapropiadas, inadecuadas, o que no son puras. ¿Sí? Ciertamente me vienen a la mente varias imágenes. En particular, el teorema del valor intermedio. ¿Sí? Como tú bien lo dijiste, es un teorema que tiene que ver desde el siglo XVIII con la teoría de ecuaciones. ¿Sí? ¿Cómo puedo encontrar, cómo sé la existencia de una raíz, la raíz del polinomio? Si yo evalúo el polinomio en un cierto valor y un valor negativo y en otro tengo un valor positivo, entre ellos dos tengo una raíz de polinomio. ¿Sí? ¿Okay? O, por ejemplo, la afirmación de que entre dos raíces de un polinomio siempre puedo obtener una raíz del polinomio derivado. Recuerdo muy bien Lagrange en 1792, no en la teoría de funciones analíticas, en el tratado sobre la resolución de las ecuaciones numéricas. Intenta, dice él, dar una demostración del teorema del valor intermedio. Bueno, de este teorema, llamamos el teorema del valor intermedio. Y hay una expresión muy simpática de Lagrange. Dice, lo voy a demostrar apelando a la naturaleza verdadera de las cosas. Y curiosamente, después de esa frase, introduce el símil de dos vehículos. ¿Sí?
en el cual uno está detrás del otro y lo alcanza y lo rebasa y dice, y esto nos muestra que en algún momento estuvieron a la par. ¿Sí? A nadie en nuestra época le puede parecer esa como prueba y para cualquiera en la actualidad para decir que eso es en el mejor de los casos un sí. ¿Sí? Nadie aceptaría que, como dice Lagrange, es una demostración que surge de la naturaleza misma de las cosas. ¿Sí? No deja de ser curioso que a todos nos enseñaron en la Facultad de Ciencias, a todos nos construyeron conjunto de números reales, hablándonos de números de puntos que se van aproximando. ¿Sí? A mí me dijeron eso. Yo, la verdad, nunca he visto ningún punto que se mueva. ¿Sí? Pero a todos nos han dicho, no, es que mire, este punto se va aproximando cada vez más al límite. Entonces, a pesar de que estamos más de 100 años, casi 200 años de Bolzano, 200 a estas fechas, pues todavía tenemos cierta libertad en utilizar imágenes dinámicas que, en términos de una discusión muy seria, decimos que no son argumentos adecuados, pero cuando hacemos matemáticas, cuando enseñamos, ¿sí? Los usamos con más o menos cierta libertad. ¿Sí? No parece muy claro que esta diferencia sea tan rigurosa, esta distancia sea tan rigurosa en la época de Bolzano. ¿Sí? Sí. Perdón, la mecánica, la mecánica es considerada una de las disciplinas más altamente estimadas de la matemática pura a finales del siglo XIX. Alguien que da cursos de mecánica es alguien que está dando clases de matemáticas, ¿sí? No tal cosa como matemáticas aplicadas. ¿Sí? Entonces tienes toda la razón cuando dices la explicación de qué significa variar, de qué significa cambiar, qué significa una explicación cinemática que cualquiera en la época de Bolzano acepta. Incluso el propio Bolzano, una nota muy breve, incluso el propio Bolzano en algún momento dice, bueno, por fines didácticos, claro que se puede hablar en esos términos, ¿no? Eso no lo voy a negar, pero yo me estoy ocupando justo de cómo vamos a fundar esto rigurosamente, cómo se va a hacer de la manera correcta, ¿no? Y recuerdo un poco, por ejemplo, lo que nos cuenta Dedekind en la introducción a a estética, a continuidad de números irracionales, que dice, bueno, yo estaba dando clases en el 58 y de pronto me di cuenta que tenía que remitirme para la variación de una cantidad a consideraciones geométricas. Y dije, esto no puede ser, o sea, ¿cómo es que estoy enseñando esto? No es riguroso, o sea, se puede hacer, pero si quiero ser riguroso tengo que desarrollarlo de otra manera, ¿no? Y entonces vino su definición de los números reales, ¿no? Se tenía que encontrar una manera rigurosa. O sea, sí, vamos, solo por anotar un poco lo que estás diciendo, ¿no? Bolzano también tiene esa consideración hacia, bueno, se puede enseñar así, ¿no? Pero me interesa a mí más la cuestión como de fundamentos y un desarrollo conceptual riguroso. Sí. Muchas gracias. Sí, sí, gracias.